Muchas gracias. Ok, good. Disculpe. No. Ustedes no ven esta cinta espantosa que a mí me aparece, ¿verdad? No vemos la No, cinta vemos la espantosa. presentación nada Perfecto, más. Sí. maravilloso. Bueno, pues como ya habían comentado, ¿sí? La charla de hoy va a tener pues una principal agenda en la cual vamos a intentar hablar sobre qué cosa es ecología espacial, ¿sí? ¿Por qué me he dedicado a ella pues prácticamente los últimos 20 años de mi vida, ¿sí? ¿Por qué ha sido tan interesante para mí? Porque se ha convertido en mi herramienta de estudio para algo que también es, sin lugar a dudas, mi pasión, que es la biodiversidad, ¿sí? Y bueno, después hablaremos sobre distintas cosas o aplicaciones de esta poderosa disciplina que se encuentra dentro de la biología. ¿Ok? Bueno, lo primero es, pues, ¿por qué hablar de ecología espacial, no? ¿Qué cosa es esto de ecología espacial? Bueno, resulta que nosotros, los biólogos, tendemos como que a comparticionar, es la palabra que quería utilizar, comparticionar la información, ¿saben? Los que somos amantes de los árboles, pues bueno, creamos una cosa que se llama ecología de plantas. Los que somos adoradores de los insectos, creamos una cosa que se llama entomología. Los que somos amantes de las apotáceas, pues amamos, colocamos una cosa que es ecología de las apotáceas. Somos muy de eso, ¿saben? Nos encanta dividir las cosas porque queremos profundizar en ellas, ¿saben? Al final de cuentas queremos entender por qué el zapote, que es una fruta, en la parte norte del país me da un color y un sabor negrito, y en la parte sur es blanquito, por decir algo, ¿no? Bueno, eso está muy bien, y es bien interesante, y es lo que nos ha permitido generar conocimientos y estructurar ideas bastante revolucionarias a lo largo de pues, los últimos siglos. Sin embargo, muy a inicios de mediados del siglo pasado, ¿sí? Se empezó a entender que se requería algo que conectara todo esto, ¿saben? Y empezar a tomar en cuenta la parte distribucional de la biodiversidad como un elemento absolutamente transversal que nos puede permitir entender mejor qué es lo que está pasando con todos estos subsistemas que nosotros mismos generamos. ¿De acuerdo? Y es entonces cuando entendemos o empezamos a tratar de, entre comillas, descomponer la realidad, ¿sí? Pues como en distintos estratos, ¿no? Nos dimos cuenta que, por ejemplo, los organismos empiezan o necesitan o tienen ciertos requerimientos específicos, ¿no? Como cierto tipo de precipitación, ciertas temperaturas, ciertos niveles de acidez en el suelo, etc., etc., etc. Es un poco lo que intenta representar cada una de estas capas, ¿sale? Entonces, la super idea fue tratar de colocar o vincular todos esos datos, lo cual, claro, se convierte en un absoluto reto, ¿ok? Y bueno, resulta que todo ser vivo ocupa un lugar en el espacio, y es de eso de lo que echa mano la ecología espacial, dado que, además de todo, ¿sí?
cada uno de los organismos de una especie, pues ocupa de una u otra forma el, los hábitats o los espacios o los ecosistemas o los paisajes. ¿Sí? Y eso, vuelvo a ser bien reiterativo en esto. Cada uno de nosotros, pensando por ejemplo en la audiencia que está aquí, pues tiene una referencia, ¿saben? Nos encontramos por ejemplo en mi caso, potencialmente podría ser menos 53.164285 y menos 22.15131216 de latitud y longitud, ¿saben? Entonces, todo, absolutamente todo ocupa de una u otra forma el espacio. Y claro, a lo largo del tiempo, si yo me muevo ahora, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ahora me encuentro en un hotel, ¿no? Porque estoy haciendo cosas de campo. Entonces, pues eso, puedo salir a almorzar aquí a un restaurante muy bueno y ya cambia mi coordenada. Entonces, empiezo a tener un tipo de interacción distinta con los elementos que están aquí. Eso es a grandes modos lo que estamos queriendo hacer con la ecología espacial. Y bueno, todo surge por esta gran pregunta, que es ¿dónde está la biodiversidad y por qué se encuentra ahí? ¿No? Y pues los biólogos tenemos que hacer una profunda reflexión, ¿sí? Para tratar de entender dónde y por qué está la biodiversidad ahí, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos entender es que existen distintas cosas que limitan a la biodiversidad, que limitan dónde están las especies. Lo primero es, sin lugar a dudas, qué capacidad de dispersión tiene cada una de las especies y las distintas poblaciones que lo conforman. El segundo factor es este que ya les había mencionado, el tema de los factores ambientales. Bueno, las especies o todos nosotros nos encontramos más cómodos en un sitio donde, por ejemplo, hay una temperatura promedio medio anual entre 18 y 24 grados centígrados, ¿no? Ah, pues estoy hablando de climas bien templados, ¿no? Habrá otras especies que se encuentran así, súper cómodas, entre los 37 y los 30 grados centígrados de temperatura media anual. Y, bueno, variamos con las precipitaciones. Otro factor determinante, ¿sí? Sin lugar a dudas, es que pues las especies están ahí por puritito azar, ¿sabes? Eh, como lo dijeran ahí en mi tierra, ¿no? Porque ahí les tocó vivir, punto, ¿sí? Claro, estamos hablando como biólogos de que allí atrás hay procesos totalmente aleatorios, ¿no? Y procesos evolutivos muy claros, ¿sale? De selección, especiación, de todo eso que ustedes ya saben. Claro, estos tres factores vistos a distinta escala espacial, pues dan distintas respuestas, ¿sale? Y es por eso que se vuelve tan interesante, tan, voy a decir una palabra poco apropiada en mi país, pero tan cachondo, ¿sí? Este análisis, el utilizar la ecología espacial como una herramienta para tratar de entender a las especies y mejor aún, generar estrategias de manejo de conservación. Y ya hablaremos de eso en un momento, ¿va? Eso. Eh, yo he entrado al tema de la ecología espacial a partir de un concepto súper interesante que es el concepto de nicho ecológico, ¿sí? Y hemos abordado distintos elementos del nicho o hemos intentado tener distintas aproximaciones al nicho ecológico de las especies, ¿sí? Ya sea desde la perspectiva de nicho fundamental, es un poco como aparece en la diapositiva, que vemos que son
todos los elementos ambientales en los cuales la especie se sentiría maravillosamente cómoda para poderse establecer. Sin embargo, ¿sí? Pues la realidad es que la especie no siempre ocupa todo el nicho fundamental, sino hay un conjunto de elementos que evitan que la especie pueda llegar a esos espacios geográficos. Las limitantes pueden ser muchas, ¿sí? Una de ellas pueden ser las interacciones bióticas, que eso es, por ejemplo, que encuentre competencia o que no encuentre algún recurso que es indispensable para que la especie se establezca, ¿sí? O simple y sencillamente no ha tenido la posibilidad de um, encontrar un vínculo hacia esos nuevos espacios geográficos, ¿no? Ya hablaremos un poco más de esto adelante. Esto es clave, chicos. Cuando yo estaba preparando esta presentación para ustedes, ¿sí? Estaba teniendo esta profunda reflexión respecto a eso, ¿no? De que la mayoría de los científicos estamos súper enfocados en tratar de entender estos aspectos biológicos, aspectos físicos, aspectos ecológicos de por qué las especies se encuentran donde se encuentran. Sin embargo, ¿sí? Hay un factor clave, ¿sí? Que está limitando fuertemente la distribución de las especies, al menos pues, en los últimos 3.000 años, 4.000 años, depende de qué cultura o de qué espacio geográfico estemos analizando, ¿no? Y es esto, la parte antropocéntrica, el cómo nosotros los humanos estamos creando características específicas que evitan que una especie se mueva de un sitio a otro, por ejemplo, ¿no? O que estamos generando nuevos espacios para que las especies lleguen. Por ejemplo, cuando yo ando por aquí por las carreteras de Brasil, me quedo alucinando en colores, ¿sí? Me quedo súper sorprendido de ver, por ejemplo, bosques enteros de eucaliptos. ¿Cómo demonios llegaron esos eucaliptos aquí? Resulta que hubo una política ambiental o una política de establecimiento de una empresa de celulosa para bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, es eso lo que tenemos que estar también muy claros cuando trabajamos con aspectos de ecología espacial. Y es que queda claro, chicos, y es que definitivamente el paisaje, ¿sí? Que es ese complejo mosaico de distintos tipos de ecosistemas que nosotros analizamos desde una cierta distancia de la Tierra, ¿sí? Pues está fuertemente acuñado o está totalmente dominado por influencia antrópica. Y eso, queridos amigos, no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar. Vamos a seguir creciendo, ¿sí? Vamos a continuar desarrollando estrategias de crecimiento agrícola, ¿sí? Pueden ser sustentables o no, pueden ser orgánicas o no, pueden ser agroecológicas o no. No ese es el punto. El punto es que vamos a seguir produciendo. Y por tanto, en nuestros análisis, ¿sí? Tenemos que incluir esta parte antropocéntrica, ¿sí? Estos datos, por ejemplo, a mí me habría encantado encontrar los datos de Costa Rica, que son la mayoría de nuestra audiencia, pero curiosamente no estaban los datos en Our World in Data. Qué pena, ¿no? Pero ojalá después lo pueda yo incluir. Y eso, ¿no? Lo que nosotros esperábamos o lo que viene
en nuestra mente, cuando hablamos de biodiversidad y cuando hablamos de dónde se encuentran las especies, pues normalmente pensamos que es eso, ambientes pristinos, ambientes conservados. Liz, por ejemplo, estaba hablando de la proporción de la biodiversidad que representa Costa Rica con respecto al mundo, sí, y es un 6% impresionante, ¿no? Curiosamente, uh, curiosamente, esta biodiversidad, ¿sí? No, no, no se encuentra siempre donde queremos, ¿saben? No siempre está en estos espacios pristinos. Hay especies que son más tolerantes o menos tolerantes a la acción humana. Y claro está, cuando hablamos nuevamente de esta acción humana, ¿sí? Pues no tenemos que olvidar cuáles son los motores de los cambios de uso de suelo que han provocado precisamente todo esta división de los paisajes. Y en lugar de tener ambientes piscinos, pues más bien tenemos espacios bastante alterados, donde tenemos cultivos, donde tenemos ganadería y claro está, interactuando con los espacios naturales. En los años 70, ¿sí? Se dieron cuenta de que eso, el mundo estaba cambiando. Los procesos de cambio de uso de suelo eran cada día más fuertes. La transformación hacia áreas agrícolas estaba siendo tremenda, ¿sí? La deforestación en muchos países estaba destrozándolo todo. Y es entonces cuando surge la idea, ¿sí? De que pues realmente nosotros tenemos que analizar cómo están ocurriendo esos procesos de perturbación, ¿saben? ¿Cómo es que esos paisajes naturales se estaban transformando en espacios agrícolas? Y se lanza un conjunto de elementos que nos van a permitir tratar de entender y analizar todo esto a nivel global. Por ejemplo, piensen en esto. A partir de los años 70, con el sensor Landsat 1, se empieza a tomar una fotografía de todo el planeta cada 16 días. Eso no ha parado desde 1972 hasta el día de hoy. Y claro, eso nos arroja un montón de información de qué es lo que está pasando con nuestros ecosistemas, con nuestros paisajes. Claro está, no fue solamente el tema de Landsat, sino que se empezó a hacer énfasis en otro conjunto de datos que son globales. Datos de tipo ambiental. ¿Ah? Esto ya se empieza a poner interesante. ¿Por qué? Porque esto es la materia prima de la ecología espacial, si ustedes lo recuerdan. Y claro, además de todo, esto ya un poco más hacia acá, en los años 90, ¿sí? Pues se empieza a construir un gigantesco banco de datos sobre biodiversidad, sobre dónde demonios se encuentran las especies y cuánto de cada. Y bueno, aquí les dejé un comparativo de datos que con la imagen es de hace 6 meses respecto a los datos de hoy. ¿Lo ven? Es una evolución impresionante en cómo, en este caso, Ciencia Ciudadana está permitiendo, ciencia ciudadana más ciencia convencional, más museos, más está permitiendo que nosotros tengamos más y más y más y más datos de biodiversidad.
que eso nos catapulta a tratar de entender mejor qué está pasando con las especies, dónde se distribuyen y por qué están ahí. Y bueno, para que se den un poco una idea, ¿sí?, de cuánta información se está concentrando en Gebif, ¿sí? Vean ustedes la cantidad de ocurrencias que existen de plantas a nivel global, ¿sí? Es increíble. Yo no diría, bueno, pero ¿dónde está esta información? Bueno, esta información está ahí libre, es abierta y es gracias al esfuerzo de un montón de instituciones. Me permiten, por ejemplo, darme cuenta, no sé si ustedes lo vean, de cómo podemos detectar las rutas marítimas, ¿sí?, de barcos que están transportando plantas. Hace algunos años, estando en Kansas, por ejemplo, hablábamos de un coyote, ¿sí?, un cánido que tenemos hacia la parte norte del continente, ¿sí?, que el punto se encontraba justo donde estaba ahí mi cursor. Digamos, ¿cómo un coyote va a estar ahí? Pues bueno, es que resulta que era un coyote que estaban transportando, ¿sí?, hacia un zoológico, hacia Sudamérica, en un barco. Y alguien tomó la foto, y es un dato real, ¿sí? Estaba bien georreferenciado, estaba bien identificado el animal, solo que pues no pertenece a su... Esa es una de las muchas cosas que la base de datos Gebif nos permite plantear, ¿vale? Y bueno, hay otro elemento bien interesante que está fuertemente asociado a la ecología espacial, es el cambio climático. Esa cosa que hay muchos tontos, que creen que no existe, ¿sí? Es un proceso absolutamente irreversible, ¿sí? Y bueno, tristemente no pude colocar una línea aquí, ¿sí? Pero ustedes bien lo saben, que prácticamente este escenario, el RCP 2.6, ya no va a existir, ¿sí? Es prácticamente imposible que nosotros logremos disminuir el día de hoy nuestras emisiones para que reduzcamos el efecto que vamos a tener con los incrementos de temperatura. Hoy en día sabemos, nos lo dijo el IPCC, el panel intergubernamental para el cambio climático, hace un par de meses, ¿sí?, que va a ser entre 1 a 2 grados, ¿sí? Sí, solo sí, en 2030 reducimos un 25% nuestras emisiones, o en 2050 el 45%. Entonces, el reto está bien cañón, está bien difícil. Y es una de las muchas cosas que nosotros analizamos. Claro está, el cambio climático es un hecho. Y eh, yo decía siempre a mis estudiantes que yo trabajaba en esta línea de investigación con cosas que eran como ciencia ficción, pero resulta que no son nada de ciencia ficción, todo lo contrario. Nosotros empezamos a ver que existen diferencias sustanciales incluso en los modelos, en todos estos modelos estadísticos espaciales que construimos. Y bueno, la gran ventaja de todo esto, ¿sí?, es que nosotros empleamos, volviendo a cómo estoy abordando yo la ecología espacial, ¿sí?, por el tema de modelado de nicho, ¿sí?, es que tenemos una cosa maravillosa que se llama la dualidad de Hutchinson. Y eso nos permite, a partir de los datos de presencia de las especies, ¿sí?, entender o analizar
¿Cómo se encuentra eso en el espacio ambiental? Déjenme intento desmenuzar un poco esta carnita. Hace un rato hablaba sobre las preferencias que puede tener una especie, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vemos temperatura y vemos precipitación, ¿de acuerdo? Resulta que yo puedo colocar mis datos de ocurrencia a partir de los datos ambientales que traigo en los límites o en una nube de puntos, por ejemplo, en este caso de todo México, ¿sí? Y ver cuáles son los espacios ambientales que está ocupando, en este caso es una raza de maíz, ¿sí? En ese espacio ambiental, en esas dos dimensiones. Podríamos llevarlo a tres, pero bueno, para que sea más simple, en esas dos dimensiones. Y eso nos da una idea bien clara de dónde a nivel geográfico se encuentra la especie. ¿De acuerdo? Es un poco de eso con lo que estamos trabajando. Ahora bien, si tenemos esa relación que guardan las especies con el ambiente, además tenemos un montón de modelos que predicen cómo es la temperatura en el futuro, bueno, podríamos entonces empezar a analizar cómo se van a distribuir las especies, ¿sí? En el futuro, ¿sí? Dado que hay un precepto básico, y déjenme intento ilustrarlo, que es que esto que nosotros llamamos nicho, el nicho de las especies se conserva. Solamente que ante el cambio climático, en el espacio geográfico, se detectarían nuevos ambientes o se verían nuevos ambientes que antes no estaban disponibles. Y bueno, es más o menos eso lo que empezamos a hacer. Y les traje algunos ejemplos, ¿no? El primero de ellos es con una especie que empecé a charlar hace un rato con Ada, con Luis, con Enzo y con Felipe, ¿sí? Respecto a una de mis especies favoritas, que es el aguacate, ¿no? Bueno, resulta que el aguacate está súper bien distribuido por todas las Américas, ¿de acuerdo? Pero es una especie de mucho interés. Evidentemente, en México es un interés cultural, económico, alimenticio, bla, 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 bla. ¿Sí? Pero en el resto de América también empieza a ser considerado como pues eso, el oro verde. Y lo que nosotros hicimos fue un modelo de nicho para ver cómo se encuentran, dónde se encuentran las condiciones óptimas ambientales para este cultivo. Ahí lo tienen. ¿Sí? Eso es el presente. Pero nos preguntamos, ¿qué va a pasar bajo distintos escenarios de cambio climático? Y pues vean ustedes, esta especie particularmente, ¿sí? Tiene pues unas zonas bien interesantes, ¿sí? De expansión, otras zonas en las que se mantienen las condiciones ambientales, pero ojo, también hay un montón de espacios geográficos que se pierden ante estos dos escenarios de cambio climático. Y precisamente vemos cuáles son los extremos en los cuales se está perdiendo, ¿sí? Vemos que son en los extremos altos, ¿sí?
en términos generales, pero hay otros espacios en los cuales es un poco más cerca del origen de los dos ejes. Y eso es preocupante, ¿sí? ¿Por qué es preocupante? Bueno, porque resulta que muchos de los espacios de mayor producción, particularmente en México, dado que es el productor número uno a nivel mundial de aguacate, ¿sí? Pues, pueden desaparecer. Y es eso lo que estoy resaltando ahí, ¿sí? La pérdida de condiciones específicas ambientales que requiere una especie para poder establecerse implica un montón de cosas. La primera de ellas es que si estamos hablando de especies de importancia económica o agrícola, pues vas a perder dinero, plata, money. ¿Sí? Y eso es grave. Es grave porque recordemos esto. O sea, piensan ustedes cuánto significa dejar de producir. No hablo de 120,000 toneladas, hablo de 100 toneladas de aguacate. ¿Sí? Yo no sé si ustedes estén familiarizados con cuánto cuesta un aguacate, por ejemplo, en Estados Unidos. Nosotros lo comprábamos dependiendo del supermercado, dependiendo también de la época, pero en promedio, un aguacate es $1. Bueno, piensen, ¿qué implicaría, por ejemplo, dejar de tener 400 hectáreas con condiciones ambientales, por decir algo, ¿sí? En la mayor zona de producción de aguacates del mundo? Ya empieza a ser interesante. Ya no estamos jugando tanto con ciencia ficción. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿sí? Esto tiene que ver más con temas de conservación, que es lo que estaba allí al inicio, es, por ejemplo, este paper que desarrollamos con mi querido amigo Ben Freeman. Eh, para este bicho, para esta gallina de Guinea, ¿sí? Definitivamente se distribuye en ambientes que no son nada conocidos para nosotros, en América, ¿no? En West África totalmente. Bueno, lo que nosotros hicimos fue tratar de evaluar qué es lo que iba a pasar este bicho ante distintos escenarios de cambio climático. Vean ustedes que uno de los primeros resultados, ¿sí? Fue que nosotros describimos, gracias a nuestros datos y a datos que Ben tenía, nuevas zonas de distribución del bicho. ¿Sí? Vean, por ejemplo, vean este que es el Sapo National Park. Esto sí, definitivamente queda dentro de los polígonos de la UICN, ¿sí? Pero ese fue un primer resultado bien interesante. El segundo fue ¿sí? Darnos cuenta, ¿sí? De que nosotros vamos a tener áreas donde potencialmente la especie incremente su distribución, de acuerdo a las condiciones ambientales, claro está. Y eso es clave, porque en temas de cambio climático, ¿sí? Disculpen, en temas de cambio climático, ¿sí? Si bien es cierto, vamos a tener especies como el aguacate que van a ser perdedores, también tenemos otro grupo de especies que van a ser ganadoras. Y pocas veces hablamos de esas ganadoras, ¿sale? Entonces, vean ustedes aquí, ya en un tema binario, cómo es que se gana, ¿sí? Espacio bajo los escenarios de cambio climático.
Ah, y bueno, solo para comentar, um, nosotros también empleamos datos de sensores remotos, es decir, imágenes satelitales a una resolución de 250 metros, que nos permitieron más o menos ajustar un poco más el modelo, ¿sí? Que es el resultado final, ¿vale? Eh, Otro ejemplo, este es bien interesante, lo desarrollé precisamente con mi esposa, con Roberta, fue ver el impacto que tendría el cambio climático sobre la distribución de una garrapata, ¿sí? Que definitivamente tiene impacto en la transmisión de enfermedades, ¿sí? Digo, que yo sepa, ustedes y yo estuvimos inmersos prácticamente estos últimos 2 años en una pandemia provocada potencialmente por una zoonosis. ¿Y qué creen? Resulta que cuando nosotros exploramos un poco más esto, nos damos cuenta de que, bueno, ahora nos toca a nosotros. Pero ¿qué pasa con nuestros animalitos? Recuerden ustedes el síndrome de las vacas locas, ¿no? Por ejemplo, que hubo escasez de carne en ciertos países, gripe aviar, ta, 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 ta. Hay que pensar muy bien las cosas. Y este es un paper bien bonito que desarrollamos sobre eso, ¿no? En este caso, las implicaciones del cambio climático en esta garrapata. Bueno, aquí les estamos colocando más o menos dónde fue nuestra zona de estudio o nuestras zonas de estudio, ¿sí? Que fue todo el neotrópico, ¿sale? ¿Por qué es importante? Pues bueno, porque literalmente las garrapatas provocan que a través del patógeno, que las vacas queden bien flacas, ¿sí? El síndrome de la vaca flaca, como yo le digo. Y bueno, lo que nos interesaba es que esto fuera un pelín más aplicado. Entonces, lo que intentamos hacer fue determinar cómo iba a ser el impacto del cambio climático sobre esos vectores que en las zonas de mayor producción de ganado. Y bueno, hicimos nuestros modelos a futuro, ¿sí? Notamos que había zonas como esta porción de Brasil, ¿sí? Donde definitivamente se iba a ir hacia arriba, muy, muy hacia arriba, zonas en Europa, ¿sí? Que son bien interesantes porque el bicho, aunque no está ahí, en el 2050 podría tener las condiciones de llegar ahí. ¿Y qué creen? Es bien fácil que ustedes transporten un animalito de aquí hacia acá, porque lo hacen. Entonces, ¿y va a llevar garrapata? Pues no lo sé, pero van a existir las condiciones para que el bicho esté ahí. Y bueno, eso nos lleva a entender en términos generales, en todas las regiones del planeta que nosotros analizamos, ¿sí? Van a existir incrementos tremendos de las condiciones de la distribución de esta garrapata, ¿sí? Y definitivamente, la región neártica, que es la que nos corresponde más o menos a todos nosotros, es la que va a estar más afectada, ¿sale? Y bueno, finalmente, otro ejemplo que les quería mostrar es, además es un proyecto muy bonito que estamos desarrollando con nuestro amigo Tom Peterson, es que entre 1893 y 1896, dos investigadores del Smithsonian realizaron colectas por prácticamente todo el país, por todo México. Y
Town dijo, ¿y por qué no realizamos la refotografía de esos sitios que Nelson y Goldman realizaron? ¿Por qué no vamos a los mismos sitios? Hacemos las mismas tomas y vemos cómo ha cambiado el paisaje. Y entonces empezamos a hacer esto. Vean ustedes, eso por ejemplo es una toma anterior, es del volcán Iztaccíhuatl. Esta es el pico de Orizaba, que es el punto más alto de México, y es un paisaje absolutamente desconocido para nosotros, ¿no? Es de otro planeta. Eso es otra vista del Iztaccíhuatl. Town y yo bromeábamos que este árbol era exactamente este, pero bueno. Y llegamos a este volcán, que fue clave para el desarrollo de toda una línea de investigación de la cual estamos hablando, que es el volcán de Sierra Negra. Ahí notamos, bueno, estábamos tomando esta foto, ¿sí? Y estábamos a 4.300, 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y como ustedes observan, las nubes empezaron a invadir. Es bien difícil llegar ahí porque se necesitan permisos, porque bla, 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 bla. Entonces, los dos corrimos hacia abajo, ¿sí? Para tratar de encontrar la misma toma. Y cuando tomamos esta fotografía, nos dimos cuenta de eso que se encuentra resaltado en la imagen vieja, que es la gran cantidad de árboles que ustedes observan, en este caso en la fotografía actual, y que además la línea de árboles subió. Y dijimos, bueno, ¿por qué demonios pasó esto? ¿Por qué subieron los árboles? Lo primero que se nos ocurrió fue, ya se los fueron a sembrar. Pero no hay manejo aquí, no hay manejo forestal, un parque nacional, es imposible. Bueno, entonces, ¿sería alguna acción del cambio climático, Daniel? Me dijo, no, pues es posible. Y claro, dijimos, pero es un solo volcán. Y está aquí, bien chiquito, se llama Sierra Negra. ¿Qué tal si es que trabajamos con todo el eje neovolcánico transversal? Es decir, toda esta porción más alta del territorio mexicano y analizamos los 15 más altos volcanes del país. Así como nos escribimos y encontramos, ¿sí? Efectivamente, no era un objeto imaginario de nuestras cabecitas locas. La línea de árboles, ¿sí? Empezó a subir bastante, ¿sí? Dependiendo de en qué volcán te encuentres, ¿sí? Reduciendo de forma significativa un ecosistema clave montano, que son los acatonales, las zonas de pastizal, que se encuentran entre las nieves perpetuas, ¿sí? O las zonas de suelo desnudo y el bosque. El bosque va avanzando, ¿sí? Pues suelo desnudo siempre va a ser suelo desnudo, pero conforme va subiendo el bosque, la zona de pastizal se va estrechando. Y eso tiene un montón de implicaciones para la conservación, chicos. ¿Vale? Entonces, es un poco, es este tipo de resultados que hemos generado con ecología espacial. Y bueno, por si existía alguna duda, ¿sí? Lo que nosotros hicimos para tratar de evitar de tener ciertos sesgos espaciales, porque comparamos 80s, 90s, 2000 y 2018, ¿sí? Observamos que definitivamente, sobre todo en las partes altas, la línea de árboles o los valores de NDVI, en este caso que fueron
los que empleamos como un descriptor de la cantidad de clorofila presente en la zona, ¿sí? Pues siempre se encontraba hacia arriba. Va subiendo, siempre va subiendo, ¿vale? Este es el mismo gráfico, solamente que simplificado. Y bueno, con esto lo único que les quiero decir es que la ecología espacial es bien interesante, te genera preguntas apasionantes, ¿sí? Que son a escalas que a veces uno no se imagina que va a trabajar. Y pues simplemente muchas gracias por su atención. Definitivamente estoy aquí para responder cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Sale? Gracias. Muchas gracias al doctor Daniel Jiménez por tan interesante ponencia. Continuamos con preguntas del público. Si alguien tuviera alguna pregunta para el doctor. Adelante, chicos, no muerdo. Profe, yo quería hacer una consulta. Bueno, primero agradecerle por la charla porque realmente está muy interesante. Y Gracias, ya, Paula. sí, de hecho puedo ver por qué le apasiona tanto eso, porque en realidad poder conectar muchos factores para tratar de encontrar respuestas, a veces se complica más y se enreda más, pero más le gusta a uno. Quería preguntarle, digamos, para este tipo de análisis que usted utiliza, ¿qué programa es el que se utiliza normalmente? Porque, por ejemplo, en la parte de agricultura se usa mucho el QGIS o cosas así, pero en el caso de usted no sé qué es lo que más se utiliza. Ok, Pau, primero que nada, muchas gracias por tu comentario. Qué bueno que he podido transmitir esta pasión que me desarrolla, pues, platicar de todos estos temas. Y déjame te digo algo. Por ejemplo, Paco Calvillo, que me está escuchando, yo creo que me escuché decirlo también en algún curso que él asistió conmigo. Eh, el software no importa, Pau. ¿Sí? No importa. Es lo de menos. Claro, déjame entre comillas, no importa. Si me vas a dejar, si yo puedo tener la opción de trabajar con un software que me facilita las cosas, de un, porque yo soy muy hecho de ello, ¿eh? De un ArcGIS, pues a todo dar, ¿no? Qué bueno que puedo trabajar con un ArcGIS y, y que pertenezco a una institución y que tengo las licencias y ta. Pero te soy bien franco, Pau. El software libre definitivamente es hacia donde tenemos que caminar. QGIS, súper, como dice mi querido amigo Luis Escobar. Pero si yo fuera tú, empezaría a trabajar ya con R, ¿sabes? O si ya definitivamente no te quieres detener en el futuro, pues empiezas con Python, ¿sabes? Que es todavía una cosa más poderosa. Entonces, el software no importa. Lo que importa es la pregunta. Y eso siempre te tiene que quedar claro. ¿Ok? Y bueno, gracias por tu pregunta, Pau. Sí, muchas gracias. En realidad está, sí, le comprendo su punto y tiene toda la razón. Y sí, será aprender a utilizar todos esos programas para sacarle provecho. Muchas gracias. Al contrario, Pau, gracias a ti. ¿Alguna ¿Alguna otra otra pregunta? pregunta? Eso, gracias. Enzo, yo, si se puede. Sí, Cristian, adelante. Gracias, Daniel. Está súper interesante todo esto.
Sí, es para comentar acá algunos casos. Yo estoy en la parte del Pacífico Norte de Costa Rica, donde normalmente es muy seco y caliente varios meses del año. Y a pesar de eso tenemos una cordillera volcánica que nos ayuda a dividir el clima del país, ¿verdad? En Caribe y en Pacífico. Y tenemos unas montañas que han estado conservadas bastante tiempo y a pesar de eso, sí hemos notado muchos cambios, ¿verdad? En la composición de los ecosistemas. Como decía usted, tal vez los nichos puede que estén por ahí y vemos que sí, los árboles, todo eso está, pero sí las condiciones climáticas que habían hace 40 años ya no están y sí hemos encontrado datos de presencia de otros depredadores como hormigas y serpientes muy altos en elevaciones donde nunca habían estado registradas. Y, pero sí, tal vez necesitamos hacer más como este proceso que usted ha hecho, todo este toma de datos y tener a mano toda esa información, porque sí se están registrando esos cambios, ¿verdad? Para que no sea empírico, sino para tenerlo científicamente. Claro, desde luego, Cristian. Pues, no sé en el caso de Costa Rica particularmente, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Cristian, es que a nivel global se está registrando, ¿sí? Todos estos movimientos. Ya hay un bonche enorme de papers que hablan sobre esto, utilizando anfibios, utilizando reptiles, utilizando insectos, utilizando aves. Ah, el cambio climático está provocando un montón de cosas. Aún alcanzamos a dimensionar cuáles son esas cosas y cómo va, uno, a afectar a la biodiversidad y dos, cómo nos va a afectar a nosotros, ¿sí? Como especie humana. Pero sí es bien interesante que eso, personas como tú, que se encuentran en el sitio, generen esa información, ¿sabes? Y que y esto es clave, no hay paper pequeño, o sea, todo aquel dato que ustedes colecten o pregunta que les parezca interesante, publíquenla. ¿Sí? No importa que sea un journal pequeñito, un journal mediano, un journal grande, no importa. Lo que importa es que ustedes publiquen. ¿Por qué? Porque esos datos pueden ser empleados también por otras personas para construir una pregunta más grande. Y su aportación puede ser clave en la respuesta de una pregunta a gran escala. Entonces, me parece súper interesante esto, Cristian, y pues eso, a seguir colectando datos. Gracias. Ada, creo que usaste la mano. Sí, Sí, adelante. don Daniel, le quería hacer una consulta. ¿Cómo usted ve en los procesos de conservación in situ a la luz del cambio climático? Ya que muchas veces las especies que deseamos conservar están específicamente en un ecosistema, en un nicho, y esto va a cambiar. Entonces, ¿cómo usted ve esos procesos de establecimiento de áreas silvestres protegidas? Sí, fíjate, Ada, que justamente ayer también di una charla eh, para el gobierno federal en la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, y comentaba un poco esto, que es el hecho de que cuando nosotros generamos una estrategia de conservación, ¿sí? Pues piensa en un parque nacional en Costa Rica o aquí en Brasil, en México. Los decretos tienen 30 años, 40 años. Hay decretos que tienen más de 100 años, ¿sí? Para decretar un parque nacional. Evidentemente jamás se pensaba en cambio climático, ¿verdad? O sea, no era algo que estuviera en el ambiente. ¿Verdad? Sin embargo, yo sí creo que las nuevas estrategias de conservación deben incluir esto. O sea, deben, por ejemplo, echarle mucho ojo. Tenemos un paper que desarrollamos sobre especies del bosque mesófilo. Ustedes lo tienen, ¿sí? El bosque
de niebla, el cloud forest, donde eso ya es un ecosistema súper frágil, de por sí. Muy diverso, pero súper frágil, al menos en México, ¿no? La verdad es que en toda América, pero bueno. Y lo que hicimos fue construir modelos para las especies más vulnerables, porque pues esas son las que primero se van. Y claro, esas estrategias son las que tendrían que estar inmersas en las estrategias de conservación. Esas especies son las que tendrían que estar inmersas en las estrategias de conservación. ¿Para qué? Para evitar, ¿sí?, pérdida de especies. O si tú puedes hacer alguna acción de mitigación o alguna acción de adaptación, ¡pum!, aplícala. Y aplícala donde es posible, ¿no? Porque ya vas a tener identificados específicamente cuáles son las especies que se encuentran más vulnerables. Yo sé que a veces explicar esto a personas que a lo mejor no están tan dentro del ambiente, sí, de temas de conservación, es complicado, pero bueno, es uno de los grandes retos que tenemos, Ada, ¿sabes? Y pues bueno, aquí tienes un montón de muchachos que se están formando, éntrenle. La persona con el nombre Huawei Mate. Sí, tiene una intervención y después Don Ron. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Aparece ese nombre porque es el de mi teléfono, que estoy conectado. Doctor, muchísimas gracias por la ponencia, fue muy interesante y realmente aplaudo la pasión con la cual transmite esa información. Mire, yo soy del estado de Chiapas, en México. Perfecto. Y se me hizo en extremo interesante lo que usted comentaba, pero no estoy muy metido en esto. Soy ingeniero civil de profesión, pero apasionado del desarrollo sustentable. Ahorita estoy estudiando ingeniería agroforestal y por eso fue que me enteré de esta ponencia. Por culpa de Carlos. Sí, quizás no estoy muy metido en la cuestión del ambiente, porque me ha apasionado mucho esa cuestión del desarrollo sustentable, del crecer sin dañar o del mitigar algunas de las cuestiones del cambio climático. Hay quienes hablan de las emanaciones, pero por ejemplo en casos muy específicos en la zona en la que yo me desenvuelvo, es la afectación que el ambiente hace directamente, como la tala, la deforestación para cuestiones agrícolas. Eso pues le ha dado un revés, ¿no? La naturaleza les ha dado un revés porque nos ha causado gran cantidad de daños mediante los fenómenos climatológicos, diga huracanes, dígase sismos y todo eso. Sin embargo, he visto o he observado que a veces por la cuestión de preservar ciertas especies, como que buscan las condiciones ideales para ellas, pero el cambio se va generando paulatinamente. Las temperaturas que se manejaban, por ejemplo, en la ciudad en la que resido, oscilaban entre los 18 grados y ahorita estamos en los 26, en un periodo de alrededor de 18 años, 20 años mucho. Así que como que veo que a veces analizan la primera ecuación o el primer ciclo, pero no ven el ciclo que está dentro de ese mismo ciclo. Cuando hablamos de redes tróficas, pues a veces queremos mantener una especie, pero nos olvidamos de la fauna o de los insectos que están coadyuvando para que esta especie se desarrolle. ¿A qué es a lo que voy? Que muchos utilizan productos agrícolas o inclusive en algunos otros proyectos como lo de la mosca que usan para ciertas plagas, pues a veces estas mismas generan afectaciones. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan bueno o qué tan malo puede resultar insertar especies que no corresponden para intentar preservar otras? Mira, es una pregunta bien interesante y voy a contestarte con una
anécdota, vivencia que ocurrió hace algunos años en el estado de Puebla. Yo espero que todos estén familiarizados con el término de rancho cinegético. ¿Saben qué cosa es un rancho cinegético? ¿No? Ok. Es un espacio donde se realiza cacería de forma sustentable. Es decir, se hacen acciones Se fue el sonido. Creo que perdimos a que doctor Daniel un segundo. ¿Hola? Hola, sí, Sí, ya lo perdón. escuchamos. No, es que lo perdimos un segundo, sí, pero ya se escucha bien. Exacto, lo dije por eso. Ujú. Perdón. Entonces, piensan en esto. No vamos a hablar de otra especie, sino que en la parte central de México se distribuye un venado, ¿sí?, que tiene de importancia de cacería, que se llama venado cola blanca. La subespecie es mexicanus, ¿sí? Pero que Felipe ya debe contar esta historia. Y ese bicho, ¿sí?, ese venado, es pues una zona de matorrales así bien cerrados, ¿no? De vegetación súper cerrada. Claro, los gobernantes decidieron pues traer al gran venado, al que tenía los cuernotes más grandotes y por el cual iban a pagar más. Entonces, no se fijaron en las poblaciones locales y trajeron esos venadotes a esa parte central de México. Los metieron, trajeron 20, 30 individuos, ya ni me acuerdo. Esto fue a principios de este siglo. Y los dejaron. Y ya pasó el tiempo y empezaron con los monitoreos para ver si es que los venados ya se habían establecido. ¡Oh, sorpresa! De los 30 venados o 20 venados que habían introducido, ¿cuántos creen que habían? Un rosco de este tamaño. 0. ¿Por qué? Porque resulta que ese venadito pequeñito que tenía sus canastas hacia adentro, las canastas, por ejemplo, son bien adecuadas para poderse mover entre la vegetación. No aquellas así enormes, grandotas y abiertas, que provocaron que la mayoría de esos individuos quedaran atorados y muertos por inanición. Murieron de hambre. ¿Sale? Entonces, ¿qué tan bueno, qué tan malo es introducir? Ya no hablemos de otras especies, sino en este caso es la misma especie, pero con una variedad distinta. Pues no creo que sea lo mejor, ¿saben? No creo que sea lo más bueno. Y déjame, doy un salto a lo mejor algo que estás más conectado, que es el tema de las especies de importancia agrícola. ¿Sí? Bueno, ¿a dónde ha llevado, por ejemplo, a este país, a donde estoy yo, o Argentina, la introducción de la soya? Devastación impresionante, ¿sí?, de las pampas, por ejemplo, en Argentina y en Brasil. ¿A dónde nos ha llevado, por ejemplo, la producción de caña? ¿Cuántos espacios agrícolas están dedicados a la caña? ¿Sí? Y nosotros sabemos que es un cultivo súper devastador. Sí, yo sé que lo llevaron los primeros españoles por allá del 1560 y pico,
Pero, perdón, no deja de ser un impacto. Algo que sería súper interesante, y es algo que estoy descubriendo aquí en Brasil, por ejemplo, es que ellos son mucho de jugos naturales. O sea, tú llegas a cualquier panadería, que llaman ellos panadería, ¿sí? Y así como ofrecerte un café, te ofrecen un jugo natural. Y un jugo natural de frutas que son de aquí, ¿no? Eso, por ejemplo, tendría que ser algo bien motivado, y lo digo por mi propio país, que en México desconocemos los frutos locales, que son no posiblemente tan, entre comillas, deliciosos como puede ser una naranja, pues tal vez no, ¿sí? Pero definitivamente el gusto se rompe en géneros, ¿saben? Y siempre existe una buena posibilidad de encontrar nuevos mercados. Yo no estoy muy de acuerdo con andar introduciendo cosas, ¿no? Perdón por dar toda esta vuelta, pero esa es mi respuesta. Adelante, Ronald. No, no te escuchamos, Ronald. Tiene el micrófono deshabilitado, Ronald. Sí, muchas gracias, don Daniel, doctor, por su ponencia y de verdad, pues, sumamente interesante. Yo me quiero nada más unir a unos comentarios con respecto a vivencias propias, ya que cuando uno está en el campo, pues, obviamente empieza a percibir cambios de una forma muy diferente a los sistemas que nosotros podemos estar utilizando. Y con esto, una pregunta en el sentido de cuándo podríamos estar hablando de que es efecto de un cambio climático o que son procesos puramente naturales. Y con eso quiero decir, contar, por ejemplo, los procesos de restauración de bosque seco tropical en Costa Rica. Teníamos grandes extensiones de jaragua, de pasto jaragua, se quitó el fuego y de una vez empezaron entonces el surgimiento de las diferentes especies que conformaban el bosque seco, ¿verdad? Entonces, ante una fotografía de estas que usted nos muestra, podríamos incurrir en algún error en creer que sean procesos de cambio climático y no procesos antropogénicos. Esa es mi pregunta, gracias. Claro, Ronald. Es una cosa maravillosa tu pregunta, porque de hecho es una de esas preguntas que nos hicieron al momento de someter este tema. ¿Cómo sabemos que es efecto de cambio climático? Bueno, en nuestro caso, ¿sí? Porque estamos seguros de que no hay manejo. ¿Cómo estamos seguros de que no hay manejo? Porque nadie cultiva allá arriba. La zona que nos interesaba, ¿sí?, que son las partes más altas, no se produce absolutamente nada, primero. Segundo, es bien probable que uno falle en un volcán, pero no en 15. Cada volcán tiene su estrategia de manejo de conservación establecida. Tercero, nosotros hicimos el análisis de comparar 86, 90 y 2018. Perdón, 86, 2000 y 2018, ¿va? Que fue uno de los resultados que ustedes vieron. Pero para realmente ver si es que eso es gradual, lo que nosotros hicimos es analizar año tras año, Ronald. Porque eso, el cambio climático es un efecto que va actuando de forma silenciosa, en primer término, y segundo, gradual. Y eso, tú puedes ver perfectamente cómo los valores de NDVI van moviéndose así, lentamente. Ahora, en el caso particular de esta región que tú me estás diciendo,
Me vino a la mente, por ejemplo, algunos ecosistemas que necesitan cierta dinámica del juego. Hablo, por ejemplo, de las praderas del Midwest en Estados Unidos. ¿Sí? La mayor diversidad de gramíneas presentes en el Midwest está presente sí, solo sí, el régimen de fuego se mantiene. No sé si es el caso de ustedes, Ronald, porque soy un absoluto y enorme ignorante de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Pero sí, es cierto que hay especies que están bien asociadas. Muchas gracias. Enzo, no sé si me permite otra, así rapidito, nada más otro a nivel de comentario. Las que Sí, sean sí, necesarias, adelante. Ronald. No, es que es con otra experiencia propiamente y es más que todo para compartir con los estudiantes de la importancia de los trabajos, obviamente, de campo también. Y tiene que ver con la serpiente esta, la famosa terciopelo, ¿verdad? El Botrus aspes para nosotros. Y en muchas de las fincas alrededor de una de las estaciones biológicas donde trabajamos, la gente acostumbraba a matar las serpientes y tirarlas a la calle. Nosotros las recogíamos y hacíamos disecciones y podíamos contar cuántas reabsorciones podían haberse dado. Y generalmente habían entre 15 y 20 reabsorciones. Eso me refiero a que eran embriones que no salieron en su condición natural por reproducción, porque son vivíparos, ¿verdad? Y resulta que en la medida en que fueron dándose algunos cambios sumamente drásticos desde el punto de vista de temperatura y precipitación, en el tiempo las reabsorciones empezaron a disminuir y aumentaron el número de individuos, ¿verdad? Entonces, esto que yo no lo puedo relacionar propiamente a cambio climático por el corto tiempo en que nosotros estábamos trabajando, pero yo creo que son de esos indicadores que le van diciendo a usted, bueno, algo está pasando, ¿verdad? Igual una especie de ave que subió más o menos como 200 metros altitudinales, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que, digo yo, vale la pena y como lo dijo usted muy bien, ¿verdad? Hacer esas anotaciones para tenerlos como referencia en cualquier posibilidad de publicación y informar más o menos y poder a lo largo de los años, pues contar con una mejor información con respecto a los procesos de cambio. Eso era lo que quería comentar. Muy amable, gracias. No, hombre, Ronald, bien interesante y justo, ¿no? Cualquier fenómeno biológico, y voy a entrecomillar, insignificante que parezca, es clave para tratar de entender cómo están funcionando los ecosistemas, Ronald. Y hay que anotarlo, y hay que compartirlo, y hay que decirlo, y hay que cacarearlo, ¿sabes? O sea, porque no hay otra forma. No hay otra forma de entender, ¿sí? Es que esto que estás viendo tú, por ejemplo, en la parte norte de Costa Rica, lo está viendo tal vez alguien también en el centro, alguien en el sur, ¿sí? O con poblaciones distintas. Eso no lo sabes porque no se están comunicando, ¿no? Es la mejor forma de hacerlo. Muy amable, muchas gracias y queda invitado para que visite Costa Rica. Sin dudarlo, es uno de los países que quedan en la lista. Aquí estamos. Gracias, Ronald. Un gusto. Pau y luego Liz, si no me equivoco. Correcto, sí. Primero Paola. Sí, sí, señor. Es que más que una pregunta, quería hacer un comentario porque me llamó mucho la atención cuando usted dijo que con esto del cambio climático se iban a tener especies perdedoras y se iban a tener especies ganadoras, que casi nunca se habla de ellas. Y es cierto, digamos, muchas veces se habla de conservación y a veces pienso que es un poco de conservación visto desde el punto humano, ¿verdad? Porque es lo que nos conviene a nosotros a veces.
Y el otro comentario que quería hacer es que también me llamó mucho la parte de la agricultura, porque, bueno, yo soy agrónoma y, y con esto de la conservación, muchas veces hasta me siento como un poco responsable porque la agricultura siempre sale, y con toda la razón, ¿verdad? Se destruyen bosques y todo para la producción, y lo que son grandes industrias, digamos, los productores de caña, de arroz, de piña, de soya, por ejemplo, no les va a importar la conservación, nunca les ha importado. Sin embargo, con esto que usted nos presentaba, si a veces cuesta hacer conservación desde la parte de la conciencia, yo creo que esto es un arma muy poderosa al decirle, bueno, no haga conservación desde la parte de la conciencia, hágala desde la parte de la economía, porque usted es el que va a salir perdiendo con este calentamiento global y con el cambio que van a tener las especies, ¿verdad? Ya usted no va a recibir la misma cantidad de plata que recibía antes, y todo esto es por el uso indiscriminado de los recursos. Entonces, yo creo que por ahí es una herramienta bastante poderosa e importante, y precisamente ahorita, actualmente, y si se quiere abordar desde la parte de la agricultura, ¿verdad? Metiéndose o entrándole a los productores por la parte económica, entonces me parece muy interesante, y obviamente utilizando estas herramientas es mucho más, eh, le da un valor de conocimiento y de credibilidad mucho más alto. Entonces, pues sí, es Claro. muy, muy interesante, sí. Claro, Pau, al final de cuentas, yo me acuerdo mucho de un ponente que mi amigo Saúl invitó hace ya casi un año que estuvimos allí en Chiapas, ¿sí? Eso, ¿no? Él llegó con esta visión de, a mí, aquí yo lo que les vengo a contar es cómo vamos a ganar dinero a través de que ustedes vendan sus vacas, no en el mercado local, sino en el mercado extranjero, y que dejen de tener filetes delgaditos y coloquen filetotes grandes y gordos, ¿sí? Y los empaquen, ¿no? O sea, un poco esa era la visión, ¿no? Pues sí, tristemente tienes que hablarles en donde más les duele. A este tipo, si yo lo quisiera concientizar sobre cambio climático y que le va a impactar a sus vacas, pues tendría que decir, oye, Alonso, mira, tú vas a perder 4 billones de dólares porque los vacas se van a empezar a morir. Y a lo mejor entiende, a lo mejor, ¿sí? Porque este es de los que creía en Trump, ¿sí? Entonces, no sé, ¿no? Si tienes que buscar alguna estrategia, Pau, para dejar bien claro el mensaje, ¿sí? Pero sobre todo, y qué bueno que tú estés trabajando aquí con bioloquitos, ¿sí? Qué bueno que estés tratando de colocar esa otra dimensión, la dimensión ambiental en la agricultura, porque eso es algo clave, Pau. Yo siempre me estoy peleando con los agrónomos, y Saúl y Paco no me van a dejar mentir, ¿sí? Por eso, porque yo creo que sí hace falta esa parte, ¿no? Como a nosotros los biólogos nos hace falta entender esto primero que yo les decía en la charla, no vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a seguir produciendo, y para seguir produciendo pues tenemos que asociarnos con los agrónomos y tratar de construir juntos mejores estrategias, tanto de producción como de conservación. Punto, ¿no? Espero haber podido haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Va. Liz y después Felipe, si no me equivoco, Enzo. Correcto, sí. Yo quisiera hacer un comentario de una actividad que tuvimos el año pasado, que fue el primer conteo de primates de Costa Rica, relacionando un poco con lo que usted nos ha hablado esta tarde de ecología espacial.
pues le pedíamos, y de ciencia ciudadana, combinamos todos esos aspectos a través o mediante nuestro programa de posgrado. Y así solicitamos en 2, 3 días de conteo de monos que las personas se comunicaran con nosotros a un chat y que nos dieran la ubicación, la especie y si podían el número de individuos. Y entonces lo que hemos conversado esta tarde no solo me inspira para hacer el segundo conteo, sino que de alguna manera empezar a crecer hacia la distribución natural, ¿verdad? Hacia otros países también. Claro. Sí, tuvimos sí fue muy exitoso porque muchas personas pudieron contar con señal por la época del año en que elegimos, que las familias estaban de vacaciones y tenían posibilidades de salir a pasear y contribuir con este conteo de primates. Y tuvimos bastantes reportes a lo ancho y largo del país. Entonces, interesante. Un poco orientado hacia eso, ¿verdad? Y casi como especies sombrillas, podríamos decir, nosotros tenemos 4 especies de primates en el país. Así que tuvimos ese primer conteo y alguna idea de muchos grupos de monos o de primates que no sabíamos que estaban por acá en el país. Y como dato curioso, de donde menos tuvimos reportes fueron de las áreas protegidas. Así que fue más de costa y de lugares turísticos en donde obtuvimos muchísima información. No, es que es apasionante lo que se logra con la ciencia ciudadana, Liz. Esfuerzos enormes. Por ejemplo, hace 4 meses, si no me equivoco, BirdLife organizó, por ejemplo, en Colombia, un conteo de un día de todas las aves de Colombia. ¿Sí? Y entonces tú veías en la página de BirdLife cómo iban los ornitólogos subiendo sus datos. Y veías, no sé, en las primeras horas, 10 especies, 20 especies, 50 especies, 400 especies. ¿No? Los tipos llegaron a describir 2 nuevas especies en un solo día. O sea, imagínate eso, ¿no? 2 nuevas especies. ¿Por qué? Por el esfuerzo ciudadano. Por el simple y sencillo hecho de poder definir un esfuerzo conjunto. Como bien dices, ¿cuáles son los espacios donde menos información tienes a través de estas herramientas? Pues sí, son las áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Pues bueno, porque normalmente en esos espacios, al menos si es como en México, pues tienes un técnico para, perdón por la palabra, pinche 1000 hectáreas. ¿Sí? Entonces, pues, claro, o sea, ese técnico no va a poder hacer el monitoreo de pinche 1000 hectáreas, ¿sí? Y menos en un día, ¿no? Entonces, normalmente es así, ¿no? No sé cómo es en Costa Rica, pero normalmente es así. Y eso, es maravilloso que ustedes tengan esos esfuerzos. Y sí, deberían hacer el segundo intento. Y déjame me convierto en un provocador. Y tal vez ver cuál es la variación. Si es que eligieran la misma temporada, ¿sí? En abundancia, en número de contactos, ¿sí? Y en el uso que hacen en este caso los primates del ambiente, de esos espacios geográficos donde ustedes están reportando la presencia de los. Sería interesante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Al contrario, Liz, gracias a ti.
Tenía más preguntas, pero prefiero cederle a los compañeros. Adelante. Gracias, Liz, gracias. Daniel, ¿me escuchas? Perfectamente, Felipe. Sí, bueno, para mí siempre es un gusto siempre en charlas, en ponencias y por ahí bien y la experiencia, ¿verdad? Si vemos la parte de los pilares del desarrollo sostenible, bueno, vamos a tener un componente económico, un componente ambiental, que por ahí se ha hecho bastante énfasis, pero la parte social también es importante. Ahora que señalábamos de esas especies perdedoras, ¿verdad? Yo siempre recuerdo cuando estuve con ustedes, me extendió la invitación para Cruz con todo lo de la bestia y ahí tenemos una especie perdedora, ¿verdad? Hay un pueblo centroamericano migrante, ¿verdad? Que es una especie perdedora, o sea, a veces se nos queda un poco de lado, ¿verdad? Un montón de nuevas oportunidades, ambientes para el desarrollo agrícola, se ve forzada al final dentro de una política estatal, abandono durante bastantes años a migrar, ¿verdad? Que pensamos en muchos individuos, muchas especies, pero nosotros como especie hay un sector importante de la población centroamericana, en este caso, ahí es donde tal vez tenemos un poco más cercano, Costa Rica, nos sacamos como de Centroamérica, pero cuando uno está en México es centroamericano, ¿verdad? Y ahí como que cae en la tierra un poquito, ¿verdad? Y se ubica, ¿verdad? Y es bien interesante. Esa especie, ¿verdad? Usted mencionaba, esa expansión también nos afecta a nosotros, ¿verdad? Y no, para mí bien interesante todo lo que mencionaba y esperamos, igual que Ronald, ¿verdad? Ojalá que tenerlo por acá en algún momento. Muy agradecido No, con hombre, el espacio. Felipe, pues las veces que sea necesaria platicamos virtualmente y más interesante sería en vivo, ¿no? Y a todo color, ahora que todos están teniendo en jaque. Esperemos que sí, ¿no? Muchas gracias, Dani. No, hombre, al contrario, gracias a ti por la invitación y por el contacto con Ada. Don Daniel, a propósito de lo que decía Felipe, ¿ustedes han hecho algunas aproximaciones justamente de refugiados climáticos y cómo las migraciones humanas que van a haber en estos sectores que ustedes están investigando? Sí hay trabajos, querida Ada, pero no con el grupo que yo colaboro, ¿sí? Sí lo han hecho los del grupo europeo. Yo trabajo más con el grupo gringo estadounidense, pero sí ha habido trabajos en ese sentido. Sí los hay. No los conozco muy a fondo porque no es algo que yo conozca, ¿sí? Pero, por ejemplo, el año pasado me tocó evaluar un proyecto en este marco de cooperación binacional Estados Unidos-México, ¿sí? Donde, por ejemplo, estaban tratando de determinar cómo el cambio climático había afectado los procesos de migración humana. Es decir, cómo es que en Centroamérica, ¿sí?, se estaban perdiendo espacios agrícolas que estaban favoreciendo que la gente ya es pobre, pues se convierten en personas más pobres aún, y vayan hacia espacios en Norteamérica a realizar la misma actividad agrícola. Sin embargo, en ese inter, y esa era la parte interesante, se quedaban específicamente en el Valle del Yaqui, que es ahí en México, ¿sí? Y eso, las personas empezaban a establecerse, muchos centroamericanos empezaban a establecerse, porque encontraban condiciones similares y querían eso, empezar a hacer ese análisis.
La propuesta estaba súper chida, bien bonita, pero evidentemente ya no la seguí, ¿no? Pero bueno, sí, sí hay trabajos de esa envergadura. Y Felipe. Perdón, Miguel. Sí, Hola, sí. cerramos con la pregunta y la intervención de Miguel porque ya estamos sobre tiempo. Ok. Entonces, Sí, voy a tratar de ser así breve. Mucho gusto, muy bonita la charla, ¿eh? Yo, cuando he escuchado sobre este tipo de estudios de predicciones, yo escucho dos versiones. Unos que dicen, por ejemplo, que las predicciones se exageraron o que no se han cumplido, y a otros por el otro lado dicen, no, lo subestimamos, o sea, va a ser mucho más, más fuerte el impacto del cambio climático, ¿no? Yo no tengo ahorita un estudio para decirle, este estudio está mal o no cumplió lo que se predijo, pero mi duda es de dónde viene ese ruido. ¿Qué es lo que antes no estábamos considerando y ahora sí que permite hacer estudios tal vez más exactos? O al revés, ¿qué es lo que nos falta para encontrar estos estudios que tengan mejores predicciones para, bueno, hacer mejores planeaciones, ¿verdad? De estrategias a futuro. Ok, bien interesante tu pregunta, Miguel, y bastante profunda, creo yo. Lo primero que debemos entender, Miguel, es que todos nosotros, todos los que estamos trabajando en esta área, trabajamos con modelos, ¿sabes? Es decir, primero, tenemos modelos climáticos que se aproximan o determinan cómo es el clima actual, Miguel. ¿Sabes? O sea, porque realmente, si tú lo piensas bien, serenamente y con el coco bien abierto, te darás cuenta que no tenemos datos exactos de clima, ¿sí? Por ejemplo, cada kilómetro cuadrado. Es decir, no hay una estación meteorológica de distancia una de la otra cada kilómetro cuadrado, ¿verdad? Sí, sí. Todo lo contrario. Tenemos áreas donde, pues, por ejemplo, por cada municipio o por cada ciudad, pues hay una estación meteorológica. Y la siguiente ciudad se encuentra a 40 kilómetros. Y ahí tenemos otra estación meteorológica. Y la siguiente ciudad a 25. Y la siguiente ciudad a 10. Y la otra sí se encuentra a 3 kilómetros. Entonces, lo que se construye son modelos que te permiten extrapolar esos datos, ¿sale? Para tratar de decir, este es el clima de Costa Rica, o de México, o de América. Ese es el primer punto, Miguel. Los datos. Los datos no son reales, sino modelos. Segundo elemento, cuando hablas de datos biológicos, Miguel, estos datos biológicos normalmente son captados con un fuerte sesgo espacial. ¿A qué se refiere el tonto de Daniel con esto? Bueno, el sesgo espacial me refiero a que la mayoría de los biólogos somos biólogos banqueteros. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Pues colectamos cerca de las carreteras, colectamos cerca de las ciudades o de los pueblitos o de las localidades pequeñitas. Entonces, hay un fuerte sesgo espacial ahí. Tercer elemento, Miguel. La mayoría de las personas cree absurdamente que
como tienes un algoritmo así súper fuerte, estadística súper ruda, así bien fuertota, pues la estadística es capaz de diferenciar entre pinche 1000 variables ambientales. O sea, yo le coloco la precipitación, la humedad relativa, la densidad de Mato Grosso do Sur que se encuentra en la parte norte, la distancia a las vías, la distancia a cuerpos urbanos, la densidad de ríos por cada centímetro cúbico. No sé, me estoy inventando cosas, pero la realidad es que la gente construye modelos con eso. Y déjame te digo algo, Miguel. Por puritito azar, ¿sí? Por puritito azar, si le colocas 300 variables como factores descriptivos a tus datos de presencia de las especies, te puede elegir una brutalidad. Como que, por ejemplo, tú estás trabajando con ranas endémicas de Costa Rica, ¿sí? Y colocas la densidad poblacional del estado de Texas. Y por puritito azar, eso está correlacionado con la presencia de tus ranas. Y lo colocas como, ¡guau! Mi modelo predictivo dice que es así espacialmente la distribución. Cometerías un pecado espantoso, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la otra parte en la cual fallamos los modeleros, ¿no? En que normalmente no pensamos en el modelo más parsimonioso. No pensamos en el modelo más simple. La naturaleza no es complicada, Miguel, ¿sí? Sino normalmente elige el camino más simple. Pero nosotros, en nuestro afán por tratar de predecir todo, ¿sí? Pues metemos ruido en los modelos, ¿sabes? Y eso me da suficientes elementos para ahora sí contestar esa pregunta, Miguel. Sí. Lo primero, los modelos, ¿sí? O la gente que genera estos modelos, ¿sí? Con cosas, pues generan un sesgo de la ciencia encaminado a que se sobreestimen cosas, ¿sabes? Porque no son rígidos al momento de construir estos modelos. Por el otro lado, Miguel, tenemos un montón de personas, ¿sí? Que sobresimplifican las cosas y por tanto subestiman las condiciones bajo las cuales potencialmente podría encontrarse una especie. Eso te genera esos dos polos, Miguel. ¿Cómo mejorar esto? Pues es evidente, encontrando ese punto intermedio, donde realmente a través de la colaboración de grupos interdisciplinarios o transdisciplinarios, ¿sí? Pues empiezas a construir modelos un poco más pensados, más robustos y más enfocados para responder las preguntas de investigación. Por ejemplo, si tú vas a trabajar nuevamente con esta rana endémica de la parte norte de Costa Rica, ¿sí? Pues lo primero que tendrías que hacer es asociarte con el especialista de la rana de la parte norte de Costa Rica. No, por ejemplo, con Pau, que ella es agrónoma, y que le vas a dar la chamba de describir la biología de la especie. Segundo, vas a hablar de un bicho que es endémico, que está súper ubicado geográficamente.
¿tú crees que te interesaría emplear datos de una resolución espacial, por ejemplo, de 80 kilómetros? Pues no. Tendrías que emplear datos súper finos. Eso te lleva a que debas trabajar con un especialista en sensores remotos. Ya tienes otra colaboración. Tercer elemento. Bueno, tengo esa parte del ranólogo. Tengo la parte del especialista en sensores remotos. A lo mejor tú, Miguel, tendrías que ser un especialista en análisis de cambios de paisaje, porque puede ser que no sea un tema de clima, sino un tema de cambios de uso de suelo. Cuando logres ese equilibrio, Miguel, dejaremos de tener esos dos extremos. ¿Sí? Espero que haya quedado clara mi respuesta. Te juro que intenté ser claro, pero pues sí necesitábamos tener toda la... Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. A veces está difícil trabajar entre los biólogos. Pues si vieras cómo ha sido de difícil trabajar entre los agrónomos. Bueno, entonces concluimos con esa pregunta de parte del programa de posgrado en desarrollo sostenible y el programa de investigaciones en gestión sostenible de los recursos naturales. Le extendemos un agradecimiento al doctor Daniel Jiménez por tan interesante ponencia y la enriquecedora conversación que generó, ¿verdad? Y también a todos los presentes por su participación. Recordarles que esta ponencia estará presente en el canal de YouTube de la maestría, donde también pueden encontrar otros conversatorios que se han venido realizando. Y sin más, agradecerles a todos. Al doctor Daniel, muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Segundo, la paciencia, la ventaja de tolerar todo este choro que decimos mareador en México. Y pues sí, con mucho gusto les paso mis datos en el chat. Todo puede ser por correo electrónico, que es lo que ahorita estoy utilizando más. ¿Sí? Ahí se los dejo. Ahí está. ¿Sí? Y pues nada, muchas gracias nuevamente por la invitación y estamos listos aquí cuantas veces sea necesario para que platiquemos en otra tarde, ¿va? Muchísimas gracias. Y ojalá que de verdad no sea la única vez. Ahí lo estaremos Claro que invitando. Muy amable, Con mucho muchas gusto, gracias. ya. Con Muchas mucho gracias gusto. a todos. Un gusto.